días. Aquí tiene que estar ya la señora Alexandra, mamá de sí, David sí, Romo. Alexandra Romo, sí. Ajá. Venga, Alexandra, ¿cómo le va? Y venga y salude con la candidata también. Nos vimos ayer y nos seguimos viendo. Sí. Yo me he comprometido con ella como con todas las Qué madres. buena nota. Tenga la bondad, y porque padres, estoy sin tiempo, sí, Alexandrita, como me ha visto estos días. cuyos hijos han desaparecido, de crear una unidad especial que no trate ningún otro tema, sino que se dedique a encontrar a los hijos de las madres ecuatorianas aquí. Le debe haber hecho escuchar a la doctora Viteri. Me quedo escuchándole a usted. Que le vaya muy bien, doctora. Que le vaya muy bien, Mauricio. Y claro que habían temas políticos, temas sociales, pero hoy quise hacerlo eminentemente económico, Mauricio. Y entiendo que se lució. Alexandra, bienvenida, muy buenos días. Usted tiene, sí, pero usted tiene la grabación en donde aparece sino que una parte de la entrevista. Gran cantidad de desaparecidos que hay en el Ecuador. ¿Cuántos más o menos están hay aquí? Más de 3.000 personas desaparecidas, pero este es un pequeño listado de los desaparecidos. Venga a tener son los desaparecidos, los familiares que se reúnen con el señor presidente. Pero si el señor presidente se reuniría con cada uno, no alcanzaría en todo el tiempo. No, póngale. ¿Cuál es el argumento? No es el caso solamente de mi hijo. Así es, no solamente es David Romo. David Romo es posiblemente bondad, Felipe, el más conocido. Vea usted. Téngale ahí un ratito. Por la lucha nuestra es el más conocido, pero la realidad que vivimos en el caso de David, las negligencias, así es, lo viven cada uno de los familiares. También, sí. Y como todos escucharon en este programa de televisión, el señor ministro no solamente reconoció los errores de la investigación en el caso de David, no solo reconoció las demoras injustificadas, sino que aceptó que mi hijo estaba muerto. Y eso, no solamente a la familia, a los amigos, sino a toda la sociedad nos ha conmovido, nos ha conmocionado, porque ¿cómo es posible que una autoridad, mientras estuvo en la investigación, mientras fue ministro del Interior, no hizo absolutamente nada por enmendar esos errores? Y ahora que está de candidato, sí lo hace. Yo pido al fiscal general, al fiscal a cargo de la investigación, que de oficio los llame a declarar. ¿Cómo sabe que mi hijo está muerto? ¿Acaso vio su cuerpo? ¿Qué es lo que sabe el señor ministro, el ex ministro del Interior, el doctor José Serrano? Son 3 años, 7 meses, 1.336 días en esta investigación, en esta búsqueda. ¿Y cómo fue lo que dijo? Yo no recuerdo adecuadamente. ¿Usted tiene esa grabación? Sí. Sí está en la grabación. En el caso de la desaparición de David Romo, yo creo que definitivamente hay una demora injustificada. Pero ¿por qué se producen esas demoras? ¿Realmente por dificultad en la investigación o porque alguien está tratando de frenar la investigación? ¿Por qué se produce eso? En algunos casos pueden haber existido negligencia, ¿no? En otros casos obviamente hay investigaciones que son más difíciles, pero en el caso específico de David Romo yo creo que se cometieron algunos errores y eso también tiene que investigarlo la propia fiscalía y también la propia institución policial. Por ejemplo, claro, era un chico que eventualmente incluso pudo haberse tomado sus tragos o cualquier cosa, pero eso bajo ningún punto de vista le discrimina frente a la investigación que se debe hacer. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos quedo con una deuda pendiente en realidad con el caso, con la muerte en realidad, con la desaparición de David Romo, que su madre y que la sociedad quieren saber efectivamente qué es lo que ha sucedido. Una buena predisposición denota el ministro. Seguramente usted dirá tardíamente, ¿por qué no me avisó antes de que tenían ya configurado una especie de estrategia? Más que estrategia, más bien tenían ya una hipótesis de lo que eventualmente habría pasado con su hijo. Y no le comunicaron. Cuando usted habló en reiteradas oportunidades que
el exministro les recibió en su despacho una vez, creo que fueron incluso al despacho del señor presidente, no una, sino varias ocasiones. Él también ha reivindicado, el economista Correa, el presidente ha reivindicado de que en muchísimas ocasiones se les atendió a los familiares. Pero, ¿dónde cree usted que existe la falla policial o se ubica el engaño? No sé cómo le tilde usted con responsabilidad, sí. Obviamente. Al momento son 1.336 días. Son 3 años y 7 meses en los que he estado denunciando desde el primer día. ¿De David son eso? Sí, desde el 16 de mayo del 2013, cada una de esas irregularidades, falencias, negligencias de cada uno de esos servidores policiales y fiscales. Y de eso lo tienen conocimiento cada una de las autoridades. Son 3 años y 7 meses en los que me he reunido con cada uno de los jefes de cartera de Estado, incluso con el señor presidente, donde me han dado su apertura, pero no está solo en eso, sino en hacer lo que legalmente les corresponde, el respetar nuestro derecho a verdad, justicia y reparación. Y esa verdad que es saber quiénes son los responsables de la desaparición de David y dónde está mi hijo. Pero mientras estuvo el señor ministro del Interior, él nunca nos dijo absolutamente nada, no lo hizo público nada, porque es más, la información de David es reservada. ¿Y por qué ahora que es candidato sale y lo dice que está muerto? ¿Y por qué a mí no me lo ha dicho el fiscal? ¿Dónde está el cuerpo? De lo que hemos visto aquí es que, ¿quién está tras la desaparición de mi hijo para que se den paso a tantas irregularidades, a tantas negligencias, cuando muchas veces se nos dijo que posiblemente habían policías que no habían pasado la prueba del polígrafo? Y ante eso, ¿qué hacen las autoridades? Lo único que yo he reclamado y pedido durante estos 3 años es que me den a mi hijo, que me digan dónde está David Romo. Pero todo este tiempo ha sido únicamente de reserva, de silencio y sobre todo de actuaciones incorrectas de cada uno de esos servidores. Fausto Valdivieso también ha sido mencionado por el exministro, pero de él se dice cosas sobre firme de que él que fue asesinado bajo la modalidad de sicariato, contratado por alguien, este individuo que han logrado detectar se encuentra en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Entonces también ahí surge la otra pregunta que le formuló el mismo periodista Cuesta. Periodista en ocasiones, porque él pasa de administrador a político y a periodista, pero es su condición. Lo que yo le digo es una buena pregunta, periodísticamente hablando, porque ahí sale a relucir la hipótesis, lo de su hijo es una hipótesis que tiene el exministro. Es posible que esté muerto, dice. Entonces, ¿cómo le dice usted al exministro? Usted sabe que está muerto. Esa ya es otro momento el que usted supone, con todo el derecho, que le da la impotencia, la indignación, el desespero de no poder encontrar a un hijo. Eso debe ser traumatizante, terrible, y comprendemos su angustia. Sin embargo, no me da a mí la impresión de que el gobierno y el exministro saben que está muerto, dice. Parecería que está muerto. Oigamos de nuevo. En el caso de la desaparición de David Romo, yo creo que definitivamente hay una demora injustificada. Pero ¿por qué se producen esas demoras? ¿Realmente por dificultad en la investigación o porque alguien está tratando de frenar la investigación? ¿Por qué se produce eso? En algunos casos pueden haber existido negligencia, ¿no? En otros casos obviamente hay investigaciones que son más difíciles, pero en el caso específico de David Romo yo creo que se cometieron algunos errores y eso también tiene que investigarlo la propia Fiscalía y también la propia institución policial.
Por ejemplo, claro, era un chico que eventualmente incluso pudo haberse tomado sus tragos o cualquier cosa, pero eso bajo ningún punto de vista le discrimina frente a la investigación que se debe hacer. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos quedo con una deuda pendiente en realidad con el caso, con la muerte en realidad, con la desaparición de David Romo, que su madre y que la sociedad quieren saber efectivamente qué es lo que ha sucedido. No asegura la muerte en realidad, la muerte. Pero una persona que está ahora de candidato, que no es ministro, con una investigación reservada, que diga en un medio público, con la muerte en realidad, me hace suponer que el ministro sabe más, o el ex ministro sabe mucho más de lo que dice. Y está reconociendo ahora después, algo más y después trágico, de 3 años, 7 meses, reconoce públicamente las negligencias. ¿Qué le pide usted al señor ex ministro y actual candidato? Que ahora que reconoció todos los errores de la investigación, las demoras injustificadas, y que posiblemente mi hijo esté muerto, entonces que me diga cuáles son esas irregularidades, esos errores, y esa deuda pendiente que el ministro tiene, que el ex ministro tiene. 3 años, 7 meses y no pudo pagar la deuda pendiente con la familia y con la sociedad. 3 años, 7 meses y no pudo enmendar esos errores. Y nosotros, la familia, los abogados, hemos estado pendientes y constantemente en este caso. Y sin embargo, los errores se dieron uno tras otro durante estos 3 años, 7 meses. Por eso nosotros exigimos al Estado ecuatoriano que nos dé respuestas claras, efectivas, veraces. Y ante esto hemos emprendido también conjuntamente con los abogados una demanda internacional porque el Estado debe darnos respuestas. Es una suposición, es una hipótesis. Es que uno no puede salir a un medio público a decir que cuando supone. Ya dice que bien podría haber fallecido, haber muerto, dice, es por precisamente el hecho de que no aparece por ningún lado, no obstante la búsqueda que han realizado, porque eso nos consta a todos los ecuatorianos. ¿O usted cree que los autores son vergonzantes como para que desde el gobierno sean conocidos por la opinión pública? Durante todos estos años hemos visto como ¿Cuál es su hipótesis? Perdone, comparando con la de la hipótesis que tiene el exministro, ¿cuál es la suya? Conjuntamente con sus abogados, con sus familiares, con la gente que con criterio y con conocimiento, como el caballero que le acompañaba esta antevíspera, ¿cómo se llama el doctor? El doctor Sailín. Exacto, muy respetable caballero. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes tienen en este momento? ¿O tenían antes? Este momento parte en ese bus en el que mi hijo se trasladaba, pero ahí sucedió algo más y aparecieron otras personas más que lastimosamente, como el caso está en investigación, no se puede decir, pero creemos que hay alguien más detrás de todo esto porque a lo largo de 3 años, 7 meses, con todas las autoridades, fiscal general, el presidente del Consejo de la Judicatura, ministro de Justicia, ministro del Interior, el señor presidente, han dicho muchas cosas, nos hemos reunido, hemos determinado ciertos parámetros, pero aún así la investigación se detiene. Y eso nos hace suponer que hay alguien más implicado en la desaparición de mi hijo para que se den todos estos procesos y para que se oculte la información como justamente. Y están escondiendo esa información. Y como justamente en esa entrevista lo dice el propio periodista. ¿Por qué detienen la información? ¿Por qué no se acelera la investigación que hay ahí? ¿Quién es el que está deteniendo la investigación? Lastimosamente, en esta campaña política, en este humo de la publicidad, de la campaña, de estas campañas presidenciales, el Estado ecuatoriano, el periodo que está ahora el señor presidente y todos sus funcionarios va a terminar, pero va a terminar también con esa falta de justicia, de verdad, con esa transparencia en las investigaciones y sobre todo con el no agilitar las investigaciones y seguir con esas graves errores que no se han usted tiene que admitir que lo suyo también es una suposición, como es obvio. Es que todo está en el expediente. Todo el derecho de suponer, porque usted es la madre, es el familiar más cercano, la persona que nunca terminará de fatigarse, así es, ni de cansarse en la búsqueda de la verdad, pues. Todo lo que he mencionado y todas mis quejas están ahí plasmadas en ese expediente que tiene 60 cuerpos procesales, un expediente reservado que tiene más de 10 cuerpos, en el que está
un año de reserva y que sin embargo las autoridades no hacen nada por lo menos decirnos qué es lo que tienen de la investigación, si ha avanzado o simplemente siguen durmiendo ahí. ¿Hasta dónde le han dicho literalmente los policías, los detectives, los investigadores o como se llamen, el que más ha avanzado a crear un aparente escenario desde donde se corta, no la vida, porque eso no estamos seguros, se corta, digamos, el relato? ¿Hasta dónde llega la policía? De que estaba en el bus. Solamente llegan hasta que estaba en el bus porque hay la llamada de teléfono que yo como madre fui a la compañía de teléfonos y le presenté en la fiscalía porque ni siquiera esa llamada los agentes investigadores ni el fiscal pudieron ¿Alguien les llama a David? Sí, yo. Todas las noches nos llamamos para que yo saliera a recogerla. Pero esa llamada que era muy importante, los investigadores y el fiscal nunca pudieron encontrar esta llamada. Y yo, siendo la madre, solo tuve que acudir a la compañía de teléfonos y ahí sí me la dieron. Era algo tan simple que un investigador no pudo hacerlo. Sí, y ahora consta en la fiscalía, en el proceso. Y como le digo, todos han empezado con muchas ganas, con muchos deseos de llegar a la verdad. ¿Dónde se queda el fiscal? Pero hay un momento en que todo se detiene. Hasta ahí es donde yo he podido llegar y el resto está complicadísimo. ¿Hasta dónde llega el fiscal? El caso... Le pregunto de otra manera, ¿no? No, sí. Lastimosamente el caso de David se ha vuelto un secreto de Estado donde yo como madre no tengo derecho a saber. Sí, es que no me comunican absolutamente nada. Si yo voy donde el fiscal y le pregunto cómo está el caso, él no me va a decir absolutamente nada y jamás me lo ha dicho. Todo está en un expediente reservado y como le digo, el caso Romo se ha vuelto secreto de Estado y no entiendo el por qué. Aquí el Estado ecuatoriano debería dar respuestas al caso de David y el caso de las miles de familias ecuatorianas que tienen un hijo, un padre, un hermano desaparecido. No solamente es David Romo, son miles de personas. Y como felizmente estamos en campaña, yo creo que todos los candidatos también deben hablar de este tema. Es cierto, hablan de la corrupción, de la economía. ¿Y usted ha tomado contacto con todos los candidatos? Aquí está una carta donde yo he presentado un proyecto a todos los candidatos, está con la firma de cada uno de ellos. La que mejor le ha atendido parece que ha sido la doctora Viteri. Sí, ¿o hay otras demostraciones también de congoja para comenzar, de congoja, de pena, hasta de vergüenza? Porque en una sociedad no pueden haber este tipo de episodios sin resolverse, ¿no? Y entiendo que el exministro tendría la buena fe, la buena voluntad de aclarar esta situación. Él no está inmerso en esa situación, pero pueden estar inmersos en una suerte de silencio o de secretismo por la presencia de un personaje de muy delicada identidad, por así decirlo, ¿no? ¿Qué ha pensado usted? Mire, justo ahora de mañana le escuchaba la entrevista que tenía con la doctora que es presidenta de la Comisión Fiscalizadora. ¿Por qué también ahí nos llaman a fiscalizar a los agentes policiales y fiscales en las actuaciones de cada uno de los desaparecidos? ¿Por qué no lo hacen? ¿Usted les ha pedido a María José Carrión? Sí, le he pedido, he hablado con otros asambleístas, hemos presentado propuestas, pero lastimosamente nadie quiere hacer nada. No sé qué es lo que sucede, que el tema de los desaparecidos, pese a que son miles de personas que están desaparecidas, a los políticos, a los asambleístas, a los funcionarios públicos, a los servidores públicos no les interesa. Pero aquí seguiremos nosotros los familiares y yo personalmente, yo como madre de David, porque necesito saber dónde está mi hijo. Vivo o muerto, pero necesito saber dónde está David. Son 3 años, 7 meses que me hablan de efectividad. Es hora de que la efectividad se haga ver. ¿Dónde está David? Que nos respondan a nuestras preguntas. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Dónde están los responsables de que mi hijo no esté? Muchas gracias por haber estado con nosotros y estamos a sus órdenes permanentemente. Muchas gracias. Lo sentimos mucho y que esta búsqueda incesante por la verdad y el desenlace final lo podamos abrigar como una realización colectiva de toda la gente y no dejar que esto pase. Sí, pienso que es un compromiso social de absolutamente todos los ciudadanos,
medios de comunicación, políticos, candidatos, servidores públicos y la ciudadanía en general. Venga, cuanto usted quiera. Muchas gracias. Y si somos útiles, aquí estamos. Muchísimas gracias, señoras y señores. Hasta mañana en búsqueda de la verdad. Somos